Bueno, hace rato estábamos alabando al Señor con una canción que dice al mencionar tu nombre. ¿Y por qué no se pone de pie un momentito? ¿Y por qué no juntos comenzamos a decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo? 1, 2, 3, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Si alguien merece honra y merece alabanza en ese domingo, es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Jesucristo, Jesucristo es la respuesta para tu vida. Puedes sentarte. Bueno, voy a hablar de un personaje que creció casi a la par de Jesús. También él nació de un milagro. Fue tan grande el milagro que su papá se quedó mudo. Cuando el ángel le dijo que se iba a llamar Juan, y él se reía y él no creyó. En ese momento, cuando salió era un sacerdote, y cuando sale del templo le preguntaron algo y no podía hablar, porque en ese momento Dios le cayó, le hizo mudo por un momentito. Y Juan el Bautista tiene muchas características muy parecidas en algunas cosas a nosotros. Ahora, yo he escuchado a gente que ha dicho, a mí me hubiera gustado caminar con Jesús, pero imagínate estar casi a la par con Él. Jesús engendrado por el Espíritu Santo, Dios haciendo un milagro sobrenatural en la vida de Elizabeth para que naciese Juan y fuera engendrado allí. Si abre su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Cómo se llamaría? Juan. Y Juan más adelante tiene un apelativo y se llama el Bautista, porque él vino a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, él tenía una particularidad muy grande. Arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Pero era su mensaje, era lo que él traía en ese momento. Y dice en el versículo 14, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para parar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Si usted en ese domingo, usted ha tenido problemas con sus hijos, o sus hijos han tenido problemas con usted, hoy le quiero decir que la promesa continúa. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es algo muy importante que tenemos que creerlo. Versículo 18. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. No pierda este detalle, las cuales se cumplirán en su tiempo. Ojo, esto es muy importante que usted lo tenga en mente, en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demostrase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Se quedó mudo. Sigue siendo incrédulo y a lo mejor el Señor te deja un rato sin hablar. Pero al que cree, todo, diga conmigo, todo, le es posible. Ahora en esta tarde
¿cuántos aquí hay que verdaderamente creen en Jesucristo? ¿Cuántos verdaderamente creen que hoy el Señor hará algo diferente en nuestras vidas? Yo lo creo, por eso estoy aquí en esta mañana, para decirle que el Señor hará grandes cosas. Amén. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Juan es un milagro en toda la extensión de la palabra. Él tenía un propósito que venía directamente del cielo. El propósito de Juan era ir y preparar el camino para enderezar, para que en ese momento llegara Jesús y Jesús pudiera, por un lado, compartir y por otro, Juan estaba hablando. Pero el mensaje de Jesús era muy diferente. Jesús decía: venid a mí todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. El mensaje de Jesús era diferente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí necesitan que alguien los cure, que alguien los sane. Y eso vino Jesús. Eran 2 mensajes diferentes. Pero un día, mientras Juan está allí en el Jordán bautizando, de momento se aparece Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. ¿Y por qué le estoy haciendo mención de esto? Porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él es el motivo de mi vida. ¿Es el motivo de su vida? Ay, yo pensé que el motivo de su vida eran sus hijos, o su esposa, o su empresa, o su trabajo. No, el motivo de mi vida es Jesucristo. El motivo de su vida debe ser Jesucristo. Y si el motivo de mi vida es Jesucristo, entonces mi familia es importante, mis hijos son importantes, mi familia es importante, mi trabajo es importante, y aún lo que hago es importante para el Señor. Pero siempre debemos levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. En esta semana empieza la Semana Mayor, ¿verdad? Y la Semana Mayor inicia hoy. Pero en ese tiempo, Juan viene y está allí, y Jesús viene y le ve. Y cuando Jesús le ve, Jesús viene y le dice: Juan, necesito que tú me bautices. Necesito que tú me bautices. Y Juan le dice: no, Señor, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla lo que está en las Escrituras, que se cumpla lo que te estoy diciendo. Y en ese momento, Juan bautiza a Jesús, y dice la Escritura que del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El cielo se abrió, el Padre estaba allí hablando, y después que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma. Hace ratito que estábamos en la alabanza, yo sentí algo muy especial. Yo he estado en diferentes congresos y diferentes situaciones del fluir, del mover, en diferentes puntos, pero este domingo yo sentí algo muy diferente que hace mucho tiempo no sentía como en otros lugares. Está la presencia del Señor. Y la presencia del Señor somos todos nosotros. Es la alabanza, es usted. Bendito sea su nombre. Y aquí está la presencia del Señor. Y Él tenía un propósito que venía directamente del cielo. Su privilegio, nacer casi al mismo tiempo que Jesucristo. Su llamado, preparar el camino de nuestro Señor. Su mensaje, el arrepentimiento. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Pero hubo un momento que en su vida se complicó. Hubo un momento en que en su vida hubo crisis. Hubo una situación donde él
comenzó a tener situaciones difíciles. Y él llegó a la cárcel. ¿A dónde llegó? Y llegó allí por circunstancias y situaciones muy difíciles, y en el momento en que Juan llega allí a la cárcel, él comienza a pensar, ¿qué pasó? Si todo iba muy bien, yo bauticé a Jesús, yo estaba caminando por un camino, él estaba por otro, estamos a la par, ¿qué pasó? Ahora ya estoy en el bote. Y él, en ese momento, tuvo algunas preguntas. ¿Cuántas veces, por las circunstancias que estás viviendo o los problemas que tienes, no le has preguntado a Dios por qué? ¿Sí le has preguntado? ¿Por qué? Si yo esto, si yo lo otro, y hoy te vengo a decir que no es por lo que hagas ni por lo que estés haciendo, es porque el Señor a todos los que somos sus hijos nos lleva en un proceso. Di conmigo, proceso. En un lugar donde Él nos va acomodando para llevarnos a otra dimensión y a otra posición. Yo le regué mucho hoy al Señor Jesucristo y le pedí con todo mi corazón, y todavía hoy en la mañana, Señor, este domingo yo no quiero hablar de Silvestre, este domingo yo no quiero hablar de nadie, solamente quiero hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el que merece toda la honra y la gloria. Y si usted ve que me desvío, levante la mano para que yo entender que debo hablar de Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 19. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. ¿Y a dónde los envió? A Jesús. Para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Lucas 7, 19. Juan era muy raro. Juan dice que traía una túnica. No quise ponerme un short por respeto, ¿verdad? Y una túnica que dice que era de pieles. Me estoy pensando en alguien que estoy viendo cómo anda en su casa. Y después dice la Biblia que él comía, era como un ermitaño. Él no convivía con la demás gente. Él iba y estaba allá. Se cree que Juan el Bautista se fue a un lugar donde pasó mucho tiempo y ahí fue enseñado, pero Juan quizá probablemente en ese momento, cuando él iba creciendo, quizás se quedó huérfano, porque sus padres ya eran viejos, ya eran muy grandes. Quizá pasó sin tener un padre, una madre, y no nos habla la familia de las muchas muchas cosas de él, pero también él decidió, él tenía el privilegio de ser sacerdote porque su padre era sacerdote y como derecho le correspondía ser sacerdote, pero él no quiso ser sacerdote. Él se fue y se puso en otro lugar y allí Dios le reveló, Dios le dio la palabra, Dios le trajo algo que tenía que hacer cada domingo y cada miércoles, y cada vez que recibimos una palabra del cielo son las directrices para ti, para que tu vida en ese momento comience a caminar y comience a funcionar. Y entonces Juan el Bautista dice que comía miel y langostas. Y es la comida que él comía. Y aparte de eso, él era raro. Traía una túnica de piel, quizás su pelo era largo y su aspecto quizás era tipo cavernícola. ¿Tipo qué? Cavernícola. Y aparte de eso, es un Juan el Bautista transformado. Y en ese momento, cuando Juan el Bautista está en esa situación, Jesucristo está en otro lugar. Ahora, el punto aquí es que Juan el Bautista tuvo duda. ¿Qué tuvo? Duda. Entonces, en ese momento, Juan el Bautista envía, ¿a quiénes? A 2 de sus discípulos. ¿Te imaginas las pláticas
entre Juan y ellos? No, es que Jesús, y es que el otro, y mira, y Jesús va a salvar al pueblo, y va a redimir, y miren esto, yo lo bauticé, echándole todas las ganas hablando de Jesús. Y ahora sus discípulos, ahora van a preguntarle a Jesús si Jesús es el que ha de venir o esperan a otro. ¿Qué le pasó a Juan? Diríamos vulgarmente, se ponchó, se desinfló. Porque en ese momento, ¿qué tuvo? Duda. Si Dios te ha dado algo y te ha prometido algo, o tú tienes una visión, o Dios te ha dado algo aquí en esta tierra y en esta casa, cada uno de nosotros, a través de la dirección y a través de lo que Dios ha dicho, quiere que nosotros alcancemos nuestro destino y propósito. Pero tú tienes que esperar en el tiempo. Y entonces van donde está Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué hubiera contestado usted si usted hubiera sido Jesús? Híjole, este Juanito, mira nada más, después de todo lo que se le dio, ahora ya está dudando. No, que arrepientas y que el reino de los cielos es de los valientes y no sé. Ahora, pero Jesús siempre es amoroso con nosotros. Jesús siempre es cuidadoso de nosotros. Jesús ahora en este lugar nos ha enseñado que usted puede vivir de la misericordia o de la gracia. La misericordia es para los parvulitos, la gracia es para los que caminamos con Dios. Y Dios desea que si usted ha sido bendecido y usted tiene gracia y Dios le ha dado favor y usted tiene recursos, nunca se olvide de dárselos al Señor Jesucristo. Y sea fiel con lo que Dios le da. Sea fiel. Y déselo a Él. Los dos discípulos, estamos ahora en Mateo 11, versículo del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas esas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Te has preguntado por qué tu alma se turba? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué está así? Por tu falta de fe, por tu incredulidad. ¿Será? Y hoy te vengo a decir que siempre será, porque nuestro Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Dice, o esperamos a otro. En esa misma hora, ¿qué hizo Jesús? Sanó a muchos. No tomó importancia de la pregunta que le estaban haciendo. Cristo vino, estaba escuchando lo que decían, Él se volteó donde estaba estaba la necesidad, estaban los enfermos, y Él comenzó a hacer lo que el Padre le había enviado, a hacer la voluntad del Padre, y comenzó a sanar. Diga conmigo, a sanar. Comenzó a proveer, comenzó a traer bendición. Y hoy en este momento, al tú estarlo repitiendo, tú lo estás obteniendo en el nombre de Jesús. Eso es fe. Eso es confianza. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En ese momento, Jesucristo no tomó en cuenta la pregunta de los discípulos de Juan. Hoy entiendes por qué muchas veces cuando tú levantas tus ojos al cielo y lloras, a veces parece que no hay respuesta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está obrando. ¿Qué está haciendo el Señor? Y Él tiene un tiempo, tiene una manera de hacer las cosas. No es como tú quieras. Ay, Señor, dame. No, no es así.
lleva un proceso, lleva un tiempo en el cual Dios sí va a cumplir sus promesas, pero a veces nosotros nos desesperamos y queremos todo, pero Dios es fiel y Él cumple. Y el último versículo. Y bienaventurado es aquel que no halle trompiezo en mí. ¿Qué pasó? Juan estaba trompezando. ¿En qué? En sus pensamientos y en su corazón. Pero Jesús, en lugar de regañarlo, mandarle a decirle algo, Jesús responde de una manera. Y cada vez que nosotros tenemos una situación difícil y cada vez que tenemos un problema o cuando tenemos duda, ¿sabes cómo nos va a responder el Señor? Di conmigo, con un milagro, con una señal, con una maravilla o con un prodigio, porque ese es el amor del Padre. ¿Así es? Y después que se fueron los discípulos de Juan, Jesús se voltea a donde está la gente. Y comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora Jesús no le importó lo que le estaban diciendo aparentemente, pero Jesús estaba atento. Y así es el Señor. A veces parece como que no nos oye, pero Él está atento. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que venimos delante del Señor y Señor, por favor. Y en ese momento, ojo, Jesús comienza a hablar de Juan a la gente. Y les dice, ¿qué salís a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Hay una promesa en Isaías que dice el Señor que Él no quebrará la caña cascada. Cuando tu vida se está quebrando, el Señor no viene y la rompe, sino el Señor viene y la endereza. Bendito sea su nombre. Hoy todos los que estamos aquí porque un día el Señor enderezó nuestra vida y no quebró nuestra vida. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y más adelante, dice el Señor, que aunque cuando el pabilo meare, Él no viene y lo apaga, sino al contrario, Él con el fuego del Espíritu Santo, con el soplo suyo, Él cuida esa vela y hace que arda. Hoy en esta mañana lo que yo te pido en el nombre de Jesús es que tú pienses y creas que aunque tengas deudas, que aunque tengas situaciones difíciles, Dios te ha prometido y Dios lo cumplirá porque Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice, he aquí los que tienen vestidura preciosa y vienen deleites en los palacios de los reyes están. Más que salieron a ver a un profeta. Sí, os digo, más que un profeta. Este es quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual se preparará tus caminos delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesucristo, diga conmigo Jesucristo, siempre va a hablar bien de ti. Ya estuvo. Que si hablan mal de ti, no te preocupes. Que si dicen, no hay bronca. Jesucristo a mí me ha aceptado. No me preocupa lo que me digan los demás de mí. Pero debo de cuidarme para no dar motivos a que hablen de mí. Esa es mi responsabilidad. Pero nada más es tan chistoso, ¿verdad? Ves a una persona y estás contra y te quedas viendo, ya se va. Híjole, ¿quién sabe qué están diciendo de mí? Ya, no. El Señor nunca tendrá pensamientos de mal, sino pensamientos de bien para nosotros. En su palabra dice, ante mis ojos tú fuiste de gran estima y yo te amé, fuiste honorable. Así nos ve el Señor. ¿Cómo me ve el Señor? Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y estoy en un proceso de transformación. Bendito sea su nombre. Entonces Jesús siempre ¿qué? Hablará bien. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante en el versículo 22. Saber. Vayan y díganle. Y esta palabra saber viene del verbo yada, según el diccionario Strong,
Y tiene tres palabras que yo solamente pude tenerlas aquí. Número 1, notifíquenle. Y cuando usted recibe una notificación de un juzgado, usted se tiene que presentar a fuerzas. Y si lo deja para otro día, lo multan. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Le estaba yendo a notificar a Juan. Juan, no te preocupes, yo estoy y yo soy el Cristo. Y ¿sabes una cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los mudos hablan, porque yo soy lo que tú dijiste. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy la solución para ese tiempo, para ese momento, para ese tiempo, para hoy y para siempre. Jesucristo es la respuesta, no hay otra, solamente Jesucristo. Y luego, reconozca. Notificarle. Y después él tenía que reconocer que el Cristo que había bautizado y el cual había preparado el camino era el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y después, otra palabra de saber es conocido. Y Jesucristo, desde ese tiempo hasta la fecha, sigue siendo anunciado. Y se siguen dando las buenas nuevas. Pero en ese momento Juan el Bautista tenía que tener la seguridad de que ese era el Cristo. ¿Cómo responde Dios a sus siervos? Con milagros. ¿Sabes una cosa? El problema que tienes o lo que estás pasando, a Dios no le sorprende. ¿Sabes por qué no le sorprende? Porque Él te tiene en sus manos. Y Él sabe cómo hacerle para que sea solucionado. Pero mientras, como no le sorprende, ¿qué es lo que está esperando? Que tú te vuelvas a Él, levantes tu mirada y puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe, allí venga la respuesta de parte de Él. A Dios no le sorprende tu enfermedad o lo que tú tengas. Dios lo que quiere es manifestarte. ¿Será posible que hoy, en esta mañana, tú le permites a Dios que se manifieste? ¿Será posible que hoy tú le digas, Señor, aquí estoy, y que lo que tú has prometido y has dicho, Señor, gracias, porque será en tu nombre? Dios no te cierra la puerta, pero en muchas ocasiones solamente vamos a Dios cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas. Pero nunca venimos a Dios a decirle, gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por mi salvación, gracias por mi salud, gracias por mi familia, gracias por lo que tú eres. Y allí en su presencia, seguramente Juan, mientras mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, seguramente él estaba orando y clamando al Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan? Seguramente. Ahora, era necesario ver el poder de Jesucristo, porque así lo predicó. Dijo, viene uno más grande que yo, y Él hará. El más grande que yo, el más grande que esta plataforma, el más grande que esta institución, el más grande que esta iglesia, el más grande de cualquier asociación, el más grande de cualquiera de tus proyectos, no son ellos. Es el Señor Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ese proceso, en donde Él como hombre dudó, a todos nos pasa. A todos. Yo dudé. Y de momento no creí. Y a veces, en las situaciones que yo experimento, yo vivo, a veces me quiebro, pero no me rompo. Parece que el pabilo se va a apagar, pero sigue prendido, porque no es en mí, sino es lo que dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es el mismo ayer y hoy en mi vida. ¿Me está entendiendo? Porque si tú te paras aquí y tú dices que eres, no lo eres. El único que es grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Porque en esta tarde yo le pido que usted reconozca que Él es el todo para nosotros. A Dios no le toma por sorpresa tu crisis. Ten fe. Estás en las manos del Señor. Nuestras circunstancias, todas están en Él.
Ahora, ¿qué era lo más triste para Juan el Bautista? Dediqué mi vida para esto. Y ahora, ¿qué está pasando? Hoy te quiero decir que lo que tú has hecho y lo que has servido por el Señor ha valido la pena. Y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos haya ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Bendito sea su nombre. ¿Qué hace Dios cuando uno de sus siervos duda? Él públicamente, Él nos defiende delante de todos. Jesús hizo una apología de Juan, levantándolo delante de todos. Él defendió, apología es defender nuestra fe, pero hemos aprendido que debemos defender nuestra fe de nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos los que no creemos o dudamos. Y Juan, en ese momento, Juan es la fuente de dos dispensaciones, porque por un lado está Juan cumpliendo algo que el Señor prometió y por otro lado está Jesucristo. Y las dos cosas se unieron. Estoy utilizando materias y herramientas de la escuela avanzada. Vaya por favor conmigo al Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Su favor. ¿Qué es su favor? Su gracia. Y su gracia me sustenta. Cuando yo tengo gracia, tengo adquisición, tengo recursos, tengo las cosas que Dios quiere que yo tenga, porque Dios es bueno. Y Dios a través de esa gracia, en materia de sotería, nos da. Y nos da. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha llorado? Todos los que están aquí no levantaron la mano. Todos en algún momento hemos derramado lágrimas. Pero en la noche, cuando derramamos las lágrimas, en la mañana viene la alegría. Les dije que no iba a hablar de mí, solamente voy a hablar de un pequeñito. Se llama Andy. Tiene como 3 años, de la zona de Revolución y de Juárez. Y un día que yo estaba ahí en Revolución, uno de los muchachos comenzó a jugar conmigo y comenzó a aventarme. Pero este Andy vino y se puso así, chiquitito, y me estaba defendiendo. De miniaturita. Y cuando yo lo vi, yo no vi a Andy, yo vi al Señor Jesucristo defendiéndome siempre y cuidándome siempre en los lugares que estoy. Y el otro día que fui con ellos, cuando llevo mi botiquín, le hace, y me pone su manita. Traía un granito, pero quería que le pusiera furacín, que le pusiera pomadita y que estuviera ahí con él. Y lo levanté y me ha dado el abrazo más tierno y más prolongado que nunca había recibido en mi vida. A veces no te das cuenta, pero Dios, contigo y conmigo, tiene detalles. ¿Qué tiene el Señor? Y se manifiestan de una manera sorprendente. Y le digo algo, es mi consentido. Es mi callejero consentido. Solamente eso quería decir. Ahora, número 1, Dios siempre nos defenderá. El Señor
siempre nos levantará. ¿Quién nos va a levantar? El Señor. ¿Quién es mi sostén? Jesucristo, el amado de mi alma, el amado de todo mi ser. Estoy enamorado de Jesús. ¿Usted está enamorado de Jesús? ¿Lo ama? ¿Segura? ¿Seguro?